hermanos, ¿cómo están ustedes? Aquí hay mucho ánimo, hay mucha vitalidad, hay mucha juventud. Me imagino cuánto les gustaría estar en este lugar, pero agradecemos al Señor porque ya queda menos. A una semana casi de poder retornar a nuestra iglesia. Delante, mientras cantábamos con los jóvenes, de verdad se sentía el Espíritu moviéndose aquí en medio nuestro. Era emocionante no cantar desde un video, ¿cierto? No seguir la letra de un video, sino que estar aquí presencialmente junto a los jóvenes cantándole al Señor. Quiero invitarle en esta tarde a que vayamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8. Antes de dar lectura, le invito a tener un tiempo de oración. Señor, Padre, amantísimo Dios, gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tenemos y la libertad que tenemos, Señor, de adorarte. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dejado y rogamos en esta tarde que sea tu Espíritu Santo guiándonos en la reflexión de ella, dejando en tus manos, Señor, el que toque las vidas de quienes has de tocar. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, demos entonces lectura a este capítulo. Es una lectura fácil. Yo tengo aquí la versión más común, la Reina Valera. Voy a leer entonces. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefe de miles y jefe de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestra viña para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo,
y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. El relato comienza, ¿cierto?, un narrador contando los acontecimientos, los hechos, lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Y bueno, justamente Samuel, como juez de Israel, a causa de su envejecimiento, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Sin embargo, dice la palabra, que ellos no andaban en caminos correctos, estaban lejos de seguir el ejemplo de su padre, eran ambiciosos, se dejaban sobornar, no obraban con justicia. El pueblo les rechazó. Si ellos tenían la responsabilidad como jueces de administrar la justicia, eran justamente ellos los corruptos. Por tanto, la nación se veía amenazada. ¿Y cuál fue la solicitud del pueblo? ¿Cuál fue la solicitud que trajeron el consejo de ancianos a Samuel? Le dijeron: constitúyenos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Lo que ellos estaban pidiendo, ¿cierto?, era un cambio en el liderazgo de Israel. Después de 340 años que habían sido librados y guiados, ¿cierto?, por los jueces. El pueblo de Israel tuvo 14 jueces, quienes eran los líderes militares, civiles y espirituales, guiados por Dios. En tiempos de conflicto tenían la responsabilidad de liberar a las tribus de Israel de las amenazas de los pueblos vecinos. Y en caso de guerra, los jueces debían, ¿cierto?, justamente, si era necesario, ir a la guerra. La pregunta es entonces, ¿por qué el pueblo de Israel pide un rey? ¿Por qué el pueblo de Israel pide un rey? Ya veíamos un motivo, ¿cierto? Los hijos de Samuel no eran los adecuados para guiar a Israel, por la descripción que ya acabamos de dar. Un segundo motivo que podíamos ver en las citas anteriores a la lectura que acabamos de tener, las 12 tribus de Israel se habían establecido a través de territorios. Cuando llegaron, ¿cierto?, a Canaán, a esta tierra prometida, ellos conquistaron tierras y a cada tribu se le dio su territorio. Y además también tenían un consejo de ancianos. Pero ¿qué pasaba? Que al momento de enfrentar un conflicto, no lograban unificarse como nación. Su lealtad era mayor a la tribu que a la nación misma. Por tanto, era una nación dividida. Aún en esto de cambiar de tipo de gobierno, ¿cierto?, de liderazgo, aún en eso estaban divididos. Aún en eso no habían llegado a un consenso. Y el tercer motivo por el cual el pueblo de Israel pide rey es que el pueblo quería ser como las naciones vecinas. Podríamos decir que el pueblo quería imitar al poderoso, aquellos que estaban ahí a su alrededor. Para ellos, esto significaría mayor organización para vencer a los enemigos que cada día se volvían más fuertes. Se esperaba que un rey unificara las tribus en una sola nación y en un solo ejército para enfrentar a los enemigos. Pero sin embargo, si nosotros hojeamos unas hojas hacia atrás, en el capítulo 4 de Primera de Samuel, los mismos pueblos vecinos reconocen el poder de Israel y dónde estaba posicionado ese poder. Ese poder no venía justamente del pueblo, no venía de los hombres. Miren lo que dice Primera de Samuel 4, del 6 al 7, y estas palabras no lo dice el pueblo de Israel, sino que los pueblos vecinos. Del 6 al 7 dice: cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo
dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. El arca de Jehová simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. En la medida que el pueblo se apartaba de Dios, ellos sucumbían ante el enemigo. Y los pueblos vecinos bien lo sabían. Bien sabían que la diferencia la hacía el Dios del pueblo de Israel. Bueno, ahora, ¿qué esperaba el pueblo justamente de esta monarquía? De lo que ellos estaban solicitando, de este tipo de gobierno. Ellos pidieron un rey pensando que un nuevo sistema de gobierno traería consigo un cambio en la nación. Pero su problema no era el tipo de gobierno. Su problema era la desobediencia a Dios. Y Dios bien cierto, lo dijo en el verso 8 del texto del capítulo 8, dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Sin embargo, sus problemas continuarían. La diferencia no lo hacía el cambio de gobierno, la diferencia no lo hacía el cambio de liderazgo, la diferencia lo hacía el que ellos fueran obedientes, fieles a Dios. Lo que necesitaban era volver a creer en Dios y unificar su fe, pues estaban divididos. Podríamos hablar de aquí que se había establecido una apostasía espiritual. Había venido una generación que había conocido el obrar de Dios, sus milagros, como Él se había manifestado en Egipto, pero luego vino otra nación que no conoció de la historia del pueblo de Israel y su fe fue menguando. Ellos no podían entender que la fe y la obediencia iban de la mano. Samuel ya les había dicho en el versículo 7, en el capítulo 7, verso 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Y fueron testigos justamente del obrar, de la respuesta de Dios frente a la obediencia, frente a la fidelidad. Y es así que los versículos que vienen a continuación, en el 13 y el 14 del capítulo 7, dice: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gar, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Esas eran pruebas concretas, ¿cierto?, del obrar de Dios cuando el pueblo obedecía y era fiel a su Dios. Y bueno, el mismo rey David, me gusta mucho esto, especialmente para aquellos que estuvieron estudiando el libro Mi experiencia con Dios, les será familiar esta cita bíblica que hace mención David, ¿cierto?, donde dice: estos confían en carros de guerra y aquellos en caballos, pero nosotros nos acordamos del nombre de Jehová nuestro Dios. Ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos firmes. Salva, oh Jehová. El rey responde a nuestro grito de auxilio. Esa era una experiencia totalmente diferente a lo que el pueblo estaba viviendo en ese entonces. Estas eran las palabras de David, ¿cierto? Ya después de
de muchos años después que el pueblo había pedido un rey. Ahora, ¿cómo responde Dios a esta solicitud de un cambio de gobierno o de un cambio de liderazgo, de dejar ya atrás lo que había sido el tiempo de los jueces? Dios le dice ahí en el verso 7, oye la voz del pueblo, oye su voz. Así responde Dios a Samuel después que se acercó a través de la oración, ¿cierto? Y el Señor le respondió. No estaba mal que el pueblo de Israel pidiera un rey. No era ese el problema. Dios incluso había mencionado la posibilidad de un rey en Deuteronomio capítulo 17. Pero en realidad el pueblo estaba rechazando a Dios y así se lo hizo ver a Samuel. Dicen, no te han desechado a ti, sino a mí. ¿A quién estaban desechando, cierto? Era a ese gobernador supremo. Ya habían pedido anteriormente un rey, le habían pedido a un juez que había estado antes de Samuel, a Gedeón que los gobernara. Mas Gedeón justamente se había rehusado y les dice, no seré señor sobre vosotros, ni mis hijos, Jehová señoreará sobre vosotros. Gedeón se había negado justamente a esta solicitud. Y sin embargo, los habitantes de Siquem, en alguna oportunidad sí habían escogido un rey, al rey Abimelech, y esto salió mal. Él reinó ilegítimamente planificando la muerte de sus 70 hermanos. La voluntad de Dios era más bien que Israel fuera un reino de sacerdotes. Eso dice Levítico capítulo 19, donde Jehová mismo sería su rey. Ese era el plan de Dios, hacer de la nación de Israel una nación de sacerdotes, de sacerdocio. Si los israelitas se hubiesen sometido al liderazgo de Dios, habrían prosperado más allá de sus expectativas. Deuteronomio 28:1 dice, si oyeres la voz de Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos, Dios te exaltará sobre todas las naciones. Por lo tanto, no era un sistema de gobierno. No habían sido el problema los jueces, sino más bien la desobediencia del pueblo quien había provocado su derrota. No había sido este gobierno de la teocracia, ¿cierto? Un gobierno donde la autoridad emanaba de Dios, sino que más bien este tipo de gobierno demandaba obediencia, fidelidad y fe. Y puesto que Israel actuaba en rebeldía, Dios accedió a darles un rey. Entonces, ¿qué pasó? Samuel transmitió, ¿cierto?, las advertencias que Dios le dio. Le dijo que le dijera. Le dijo, sí, dales un rey. Pero los versículos a continuación dice, y el 10, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y justamente todo lo que viene a continuación en esos versículos que leímos, no eran leyes que había dictado Samuel en las cuales el rey iba a sujetarse, sino más bien eran las advertencias de cómo iba bajo una monarquía. Y aparece justamente en el texto, de aquí en la versión Reina Valera, 4 veces la palabra tomará, para dar a entender que serán esclavos del rey. Para Samuel, pedir un rey, escoger la esclavitud. Dice, su rey tomaría a sus hijos como soldados y siervos, para peones y jornaleros, para fabricantes de sus armas y carros. Tomaría a sus hijas para servir como perfumadoras, cocineras y amasadoras. Tomarían lo mejor de sus tierras, sacando lo mejor para sí mismo. Tomaría sus siervos o esclavos. Cobraría impuestos de sus granos, viñas y rebaños. Y serían un gobierno monárquico tomaría.
¿Vamos a cambiar? ¿Sí? Ya. ¿Acá? Muy bien. ¿Ahí sí se escucha? Estaban escogiendo, ¿cierto?, la esclavitud por sobre lo que ellos habían tenido. Samuel explicó cuidadosamente todas las consecuencias negativas de tener un rey, pero los israelitas se negaron a escuchar. De nada valdrían luego las quejas, ¿cierto?, si se llegaban a presentar. Dios, ¿cierto?, no les oiría. Y bueno, pensando en nuestros tiempos, estos eran los tiempos del pueblo de Israel, muchos años atrás, pero sin embargo estas advertencias que deja Samuel ver a la nación, ver a los habitantes de Israel, lamentablemente también es nuestra propia realidad. A nivel mundial encontramos gobiernos, no sé si hablar de una totalidad, pero gobiernos imperfectos, incompletos, deficientes, que gobiernan con violencia y sin justicia. Gobiernan claramente, humanamente, porque son hombres y mujeres, pero lejos. Por tanto, viendo esta realidad, aquí nos vamos a detener y quiero dejarles un buen consejo. Cuando tengamos que tomar una decisión importante, evaluemos cuidadosamente lo positivo y lo negativo. Consideremos a todos los que pueden verse afectados por esta decisión que estoy tomando. Además, consideremos que cuando tomamos, ¿cierto?, una decisión con una intensidad, ¿cierto?, algo que deseo tanto, es difícil ver los problemas que podrían surgir. A veces cuando yo tomo una decisión, ¿cierto?, desde la emoción, desde el capricho de que quiero conseguir algo, no permito ver justamente las cosas negativas que se podrían. Pero justamente eso es lo que yo les invito, a no descartar esos negativos, a menos, ¿cierto?, a menos que tengan un plan para poder manejarlo. Pero cada vez que nosotros tomemos una decisión, siempre va a haber un otro involucrado, siempre va a haber un otro afectado. Y bueno, justamente ya orábamos hace un ratito atrás, el pastor nos dirigía en oración. Mañana nos encontraremos ejerciendo un deber cívico, votar para escoger el presidente de nuestra república para el próximo periodo, para los siguientes 4 años. Y como dice Pablo, dice, examinémoslo todo cuidadosamente. Observemos su programa de gobierno. Yo no sé cuántos han escuchado, han leído, han visto, porque en televisión, ¿cierto?, han pasado ahí, han escuchado, ¿cierto?, y se han informado con respecto a su programa de gobierno. Si realmente es viable poder llevar, ¿cierto?, a cabo ese programa. A veces uno promete mucho, pero en la realidad no se puede concretar. Observemos eso. En el tema valórico, sé que para nosotros como cristianos es muy importante, pero no solo nos concentremos en eso, sino que veamos la globalidad del programa. No invisibilicemos el resto del programa, sino que también estemos atentos a aquellos puntos de interés también común. Observemos a la persona misma, cómo se expresa. Yo sé que cada uno de los candidatos representa un partido político, pero ellos son personas individuales, con pensamientos, con actitudes, con intenciones. Entonces, por lo tanto, observemos a la persona misma, cómo se expresa, cómo reacciona. A veces, por ejemplo, ha cambiado su postura, cómo pretende gobernar con justicia, sin discriminación, sin abusos. Observemos todo y claramente pidamos a Dios dirección para que mañana, ¿cierto?, con sabiduría y bajo el temor de Dios, escojamos y votemos por este futuro presidente de Chile.
No era así la realidad del pueblo de Israel. No era ellos que tenían que ir a las urnas, ¿cierto?, a votar para escoger un rey. No era que había una lista de candidatos, ¿cierto?, en los cuales ellos podían votar y podían presentar un programa de gobierno, sino que ellos tenían que solicitar, en este caso a Samuel, que era el representante de Dios en ese momento entre el pueblo, para que Dios les constituyera un rey. Como yo les decía anteriormente, Israel fue llamada para ser una nación santa, separada y única entre todas las demás. Claramente no alcanzaron el plan original de Dios. A Israel le costó confiar plenamente en Dios, depender absolutamente de Él. Y hoy somos nosotros un nuevo pueblo. Nosotros somos esta nación santa. Nosotros somos esta nación escogida, apartada por Dios. Y espero que cada uno de nosotros, como parte, ¿cierto?, de este pueblo, parte del cuerpo de Cristo, podamos decir y pensar y analizar nuestra vida y ver cuánto o cabida le damos a Dios en nuestro diario vivir. Qué protagonismo Él tiene en cada una de nuestras vidas. Si realmente Él es soberano, si realmente Él es nuestro Señor, o simplemente es ese Dios con el cual yo me relaciono cada vez que tengo una necesidad. Nosotros somos una nación santa hoy y apartada para cumplir su voluntad. Y sabemos que la clave siempre va a estar en Dios. El pueblo de Israel tenía todo lo de ganar, tenía por todos los lados ganar. Pero ¿qué pasó? Ellos fueron olvidando a Dios, ellos fueron dejando a Dios de lado, ellos fueron negando también su fe. En vez de mirar hacia adelante, ellos comenzaron a mirar hacia su alrededor, esos pueblos vecinos, cómo gobernaban, cómo se administraban, ¿cierto? Cómo eran sus recursos, cómo iban a la guerra, cómo enfrentaban la guerra y cómo ganaban esta guerra. Y bueno, justamente era el verso que yo les leí ahí de este Salmo de David, donde dice, ellos tienen carros, ellos tienen caballos. Entonces en esas cosas el pueblo se fijaba, ellos tienen carro, ellos tienen caballo, pero lo que ellos no debían olvidarse era del nombre de Jehová. La Reina Valera dice que del nombre de Jehová tendremos memoria, porque cuando el Señor está con nosotros, nosotros podemos clamar y el Señor oye, porque cuando Dios está con nosotros, nosotros pedimos auxilio y Él nos auxilia. Cuando nosotros necesitamos algo y hemos estado siendo obedientes y nuestra fe no ha menguado, el Señor, y hemos sido fieles a Dios, el Señor nos oye. Pero deben haber estos requisitos. Somos una nación, somos sus hijos, pero como hijo el Señor también nos demanda obediencia, fidelidad y guardar y cuidar nuestra fe, para que esta fe nunca falte. El pueblo no quiso oír, ya estamos en los últimos versículos, el pueblo no quiso oír. En cuenta las advertencias, respondió, no importa. No importa, Samuel, lo que tú acabas de decirnos, no importa esas advertencias que tú nos acabas de dar. Nunca probablemente era el pensamiento de ellos, será tan malo como lo que hoy tenemos. Nunca será tan malo como lo que hoy tenemos. Queremos tener un rey para ser como las otras naciones. Lo repitieron 2 veces dentro de este texto. Y para que reine sobre nosotros y nos gobierne y nos dirija en la guerra. Una vez más Samuel fue a Dios, ahí en el verso 21, y una vez más Dios le dijo, oye su voz. ¿Otro cambio? Ahí sí. Ya, muy bien. Disculpen los inconvenientes, hermanos. Muy bien. Entonces, una vez más, Dios le dijo, oye su voz. Porque claro que el problema no era, ¿cierto?, el gobierno. Él, de acuerdo con que ellos pidieran un rey, sino que el problema estaba que el pueblo se había alejado de Dios, había dejado
de confiar en Él. Vemos a través de la historia que el pueblo de Israel, o quienes gobernaron el pueblo de Israel, fallaron. Dice la palabra, muchas veces nosotros vamos a la Biblia y todos que tuvieron hicieron lo malo delante de Dios, o hicieron delante de Dios. Y justamente de David, en el libro de Hebreos, donde se habla de la fe, hay un reconocimiento de David. Aunque David no perfecto, que también falló, que también se equivocó, ¿cierto? Que también pecó delante de Dios y que incluso tuvo que confesarlo con su pecado para que se arrepintiera. ¿Cuál, hermanos? Este. Ahí sí. Muy bien. Pero sin embargo, volvemos entonces a David. Sí hay un reconocimiento a David por su fe. Y bueno, justamente vemos que Dios sí le ofreció un rey verdadero al pueblo de Israel. Dios sí le entregó un rey perfecto que venía del linaje de David, el cual rechazaron, diciendo ahí en Lucas, no queremos que este reine sobre nosotros. Irónicamente colocaron en su cruz rey de los judíos. Sin embargo, Jesús sí era un verdadero rey. Sí era un servidor público en nuestro contexto del día de mañana. Él vino para servir y no a ser servido, dispuesto a morir por su gente. Su programa de gobierno consiste en un camino claro, sin dualidades y en paz. Él gobierna y gobernó con justicia y equidad. Procede con verdad e integridad. Es Él quien vela por las naciones, así dicen los salmos. Reivindica a los niños y a las mujeres. Eso fue lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Él reivindicó, ¿cierto?, a la mujer, a esa mujer del huerto, desde el origen, desde la creación, a los niños que no tenían mayor valor que un esclavo, que estaban cosificados al igual que las mujeres. Él libra al necesitado cuando clama, también al afligido y al que no tiene quien le auxilie. Tuvo compasión del pobre y del necesitado. Él alimentó, ¿cierto?, a la multitud. Él se acercó al que tenía algún tipo de necesidad. Y la vida de los necesitados, dice Él salvará. Él rescata su vida de la opresión y de la violencia. Él ha rescatado nuestra vida, ¿cierto?, de la opresión y de la violencia. Aquí con todos los presentes aquí podríamos preguntar de qué cosas el Señor les ha rescatado. Y no tengo duda que cada uno de nosotros tiene un testimonio, ¿cierto?, de la salvación de Dios y de todo lo que vino a raíz de esa salvación. Defiende al débil y al huérfano, hace justicia al afligido y al menesteroso. Defiende los derechos de los oprimidos y los desposeídos. Da salud a los enfermos, un área tan importante en el programa de gobierno. Su gobierno aprecia, se compadece y respeta la vida. Da libertad a los presos, a los oprimidos, a los maltratados y a los cautivos, pues da luz a los que habitan en tinieblas. ¿Cuáles son sus valores? ¿Con qué valores gobierna Jesús? ¿Con qué valores, cierto, sirve este servidor público? Con amor, con paciencia, con misericordia y con compasión. ¿Cuál es su símbolo de gobierno? La cruz. El llamado es hacer a Jesús
tu Rey, que gobierne tu vida y nuestra vida. El llamado es para quienes hemos conocido al Señor, si aún no hemos entregado todas las áreas de nuestra vida a Él, si aún no estamos reservando una parte de la cual no queremos entregarle, porque sabemos que probablemente no es algo que le agrade. El llamado entonces realmente en esta tarde es hacer a Jesús nuestro Rey. No solo nuestro Rey, nuestro Señor, que gobierne y dirija nuestras vidas, que dependamos de Él en nuestra totalidad, que lo incluyamos en nuestra vida y en nuestras decisiones, que no hagamos las cosas a nuestros antojos, sino que siempre esté la voluntad del Señor por delante. Estoy, Señor, en tu voluntad. Lo que hago, Señor, o lo que tengo aquí, lo que tú me has regalado, lo que tú me has ofrecido, ¿de qué manera te puedo honrar con esto? Cada mañana cuando uno se levanta, se dispone y le dice, Señor, aquí está mi vida para servirte. Tú eres mi Señor y yo estoy en disposición. Aquí dispongo mi vida, Señor, para servirte en este día, para hacer luz a las naciones, para hacer luz en medio del lugar donde el Señor nos ha puesto. Pero también Rey de aquellos que aún no le han conocido. Yo te digo en esta tarde que rindas tu vida al Señor. Lo que hay aquí en esta palabra, que si bien es cierto fue escrita hace muchos años, es algo muy real en cada una de nuestras vidas. Cada uno de nosotros ha venido al Señor. Cada uno de nosotros ha venido a la cruz del Señor. Ha venido arrepentido por nuestro pasado. Ha venido arrepentido por nuestro pecado. Y el Señor nos ha tomado, el Señor nos ha perdonado. El Señor nos ha sanado, nos ha restaurado y nos ha libertado. Y hoy, a pesar de que están estas lágrimas, pero de emoción en mi cara, el Señor ha traído gozo a nuestras vidas y somos felices, pero nuestra felicidad no depende de las circunstancias, sino que nuestra felicidad depende de que el Señor esté con nosotros. Así que el llamado en esta tarde, ¿cierto?, es a rendir nuestra vida al Señor y a votar mañana con mucha sabiduría y con mucho temor a Dios. Oremos, hermanos. Señor, en esta tarde queremos darte gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia, porque eres tan real, Señor. Tan real como lo que ven nuestros ojos, Señor, cuando levantamos la vista al cielo, esas estrellas que brillan, esa luna, ese sol, Señor, que lo vemos a lo mejor tan lejos, que tú los pusiste ahí, Señor, para nosotros, para que la vida, Señor, siguiera su curso y no se muriera. Gracias, Señor, porque eres tan real como este aire, Señor, que respiramos. Gracias, Señor, porque no solo nuestros ojos ven tu grandeza, sino que nosotros hemos experimentado, Señor, tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por ser nuestro Rey y por ser nuestro servidor. Siempre estás ahí para ayudarnos. Siempre estás ahí para socorrernos, Señor. No queremos olvidarnos de ninguno de tus favores. Queremos traerlo a nuestra memoria cada vez que nuestra fe mengue, cada vez que nos sentamos temerosos, Señor. Podamos ir, Señor, y recordar con facilidad cada uno de tus favores, cada uno de tus milagros en nuestra vida, Señor. Porque somos un milagro de ti, Señor. La vida es un milagro y la salvación también es un milagro. Tú que aún no conoces al Señor en esta tarde, yo también te invito a hacer una oración sincera, donde tú puedas abrir tu corazón al Señor y decirle lo que hay ahí adentro, en lo más profundo de tu corazón como de tu mente. Le puedas expresar tus pensamientos, tus intenciones, Señor. Le puedas expresar lo que has hecho. Puedes expresarle con libertad. El Señor no quiere condenarte. El Señor quiere justamente perdonarte, porque tu condena ya está pagada. Tu deuda ya fue cancelada. Fue Cristo el que murió por tu vida ahí en aquella cruz.
Así que haz una oración y pídele al Señor que te perdone en esta tarde. Y hazlo el Rey de tu vida. Gracias, Señor, por estar aquí, porque eres tú quien toca nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.